Buenos días, buenas a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación dentro de los 30 años del grupo de microelectrónica. En esta ocasión, el doctor Héctor Villacorta Minaya nos va a hacer una presentación sobre Decision Feedback Equalizer. Y justamente nuestro querido amigo Héctor es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del grupo de microelectrónica. Es magíster por el INAOE de México con énfasis en Integrated Circuits Design y tiene un doble doctorado en Integrated Circuit Design tanto en el INAOE como en la Universidad de las Islas Baleares. Él es Senior Staff Analog Design Engineer en Semtech. Desde el año 2014 trabaja en esa empresa hasta la actualidad. Y tiene experiencia en diseño analógico de transceivers ópticos. Tiene experiencia en High Speed SerDes, 32 gigabits por segundo, 56, 112. Y tiene mucha experiencia en procesos tecnológicos, 28 nanómetros de CMOS, 22 nanómetros de CMOS SOI, 14 nanómetros y 7 nanómetros de FinFET. Bueno, entonces a continuación el doctor Héctor Villacorta va a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la introducción. A todos, muy buenas tardes. Gracias por participar de este evento por el 30 aniversario del grupo de microelectrónica. Muchas gracias, Mario, profesor Silva, por la invitación. Para confirmar, ¿todos pueden ver mi pantalla con las diapositivas? ¿Sí? Afirmativo, de ahí Perfecto. leí el título de la misma. Perfecto, perfecto. Una disculpa, la cámara está en otro dispositivo y cuando esté en la presentación me van a ver un poco de perfil, pero para la ronda de preguntas me voy a voltear para la cámara principal para que me puedan ver, ¿vale? Listo. Pues empezamos. En esta oportunidad les quiero dar una introducción de lo que son Decision Feedback Equalizers, por qué se usan los ecualizadores, qué es un ecualizador, y qué consideraciones importantes se tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar un ecualizador, ¿vale? Algo sobre mí, como bien dijo Mario, actualmente estoy trabajando para Semtech desde el año 2014, soy actualmente Senior Staff Analog Design Engineer, y me desempeño más que todo en el desarrollo de circuitos SIRDES, que son serializers, deserializers, para diferentes estándares a muy altas velocidades, trabajando con diferentes tipos de modulación como PAN 2 o PAN 4, que hablaré un poquito de eso también en la presentación. También trabajo en lo que son optical transceivers para high speed PON, Passive Optical Networks, para velocidades de 25G y 50G de transmisión y recepción respectivamente. Y tengo mucha experiencia en diferentes nodos tecnológicos, sobre todo en 28 nanómetros, 22 nanómetros SOI y sobre todo en FinFET 14 y 7 nanómetros respectivamente. Los tipos de circuitos con los que suelo trabajar durante estos años son en los ecualizadores, Decision Feedback Equalizer, los DFE, data samplers como son High Speed CMLH, Double Tight Latch, Strong Arm, entre algunos ejemplos. También trabaja en lo que son High Performance LCVCOs para circuitos que generan señales de reloj de muy alta frecuencia, así como High Speed Clock and Data Paths. También circuitos como band gaps, LDO regulators y todo lo que son circuitos de biasing, los master bias que se les conoce. Muy bien, la presentación está compuesta de esta parte. Vamos a hablar sobre lo que es ISI, Inter-Symbol Interference. Vamos a hablar de por qué es importante hacer la ecualización,
partes de un proceso de ecualización. Después me enfocaré un poco más en lo que es Decision Feedback Equalizer, que es una parte del proceso de ecualización, donde hablaremos sobre operaciones básicas, requerimientos de diseño, sobre todo lo que es timing, diferentes estrategias para poder compensar o cumplir con los requerimientos de timing en lo que es un DFI, y algunas consideraciones importantes de diseño que puedo mencionar en base a mi experiencia utilizando tecnologías en la escala nanométrica. También terminaré la presentación dando una breve introducción de lo que es PAN 4, ¿de acuerdo? ¿Por qué me interesa comentar un poquito de PAN 4? Porque ya es la modulación que se está utilizando para High Speed Data Communication. De hecho, ya se está haciendo trabajos para evolucionar a PAN 8 y más adelante a PAN 16. Entonces, dar una pequeña introducción de lo que es PAN 4 nada más. Y mostrar algunas referencias de algunas compañías que ya están trabajando al respecto, ¿vale? Y mencionar alguna que otra diferencia con respecto a transmisión de datos en PAN 2 y comentar algunos retos para comunicación en PAN 4. Con eso terminaré ya la presentación. Antes de meternos de lleno en lo que son ecualizadores, quiero definir con ustedes algunos conceptos importantes para el desarrollo de la presentación. Sobre todo, ¿qué es un UI, Unit Interval? ¿Qué es baud rate? ¿Y qué es data rate? ¿Qué es un UI? Aquí vemos una trama de bits, una trama de transmisión de datos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 3 ceros consecutivos, 2 1 consecutivo, aquí un 1, aquí un 0 y aquí nuevamente un 1, ¿de acuerdo? Representando una trama de bits. Un UI es lo que dura un bit en la transmisión del dato o de este patrón de datos, ¿de acuerdo? Un UI es lo que dura un bit. Baud rate. Baud rate es la inversa de un UI, ¿de acuerdo? Es la inversa de un UI. ¿Qué es data rate? Data rate es el baud rate multiplicado por el número de bits por UI. En este caso, en esta gráfica, es un patrón de datos en PAN 2. Ya explicaré qué es PAN 2. O Non-Return to Zero, ¿de acuerdo? NRZ. El número de bits, en este caso, en este UI, solo estamos transmitiendo un bit, ¿de acuerdo? Aquí estamos transmitiendo un solo bit, un solo bit, un solo bit. En PAN 2, nosotros estamos transmitiendo solamente un bit por UI. Entonces, en este caso, para este ejemplo, el data rate es igual al baud rate, que es la inversa de un UI, multiplicado por el número de bits por UI. Conclusión, para PAM 2, baud rate vendría a ser igual a data rate, ¿de acuerdo? Las unidades para el data rate es bit per second, BPS, ¿vale? Listo. Ahora pasamos a lo que es, a lo que es data coding, en este caso el concepto de NRZ o PAM2, ¿de acuerdo? PAM, recordemos que es Pulse Amplitude Modulation, es lo que significa PAM. Y PAM 2 es porque utilizamos solamente 2 niveles de voltaje para representar 0 o 1, ¿de acuerdo? En la transmisión de los datos. El no return to zero PAM 2 es una técnica de emulación que se utiliza hasta la fecha para poder transmitir datos. Utiliza solamente 2 niveles de voltaje para transmitir un bit. En este caso también al bit se le conoce como un símbolo, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo de lo que vendría a ser un diagrama de ojo para una transmisión de datos a un patrón de datos que corresponde a PAM 2, ¿de acuerdo? Me interesa el diagrama de ojo como ilustración porque cuando trabajamos con ecualizadores nos concentramos sobre todo en la apertura del ojo, ¿de acuerdo? En la apertura del ojo. Para hacer un diagrama de ojo, lo que se hace es como que transponer en solamente una unidad de tiempo, en este caso en un UI, transponer todos los patrones de datos, todos los datos
y el resultado de esa transposición pues vendría a ser el diagrama de ojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el diagrama de ojo? Porque nos interesa cuán abierto está este ojo, ¿de acuerdo? Para poder determinar si vamos a tener bit errors o no, o más o menos cuántos bit errors. Pero sobre todo, el diagrama de ojo nos interesa porque podemos observar cuánto jitter tenemos nosotros en la transmisión de datos, ¿de acuerdo? Otro concepto que vamos a utilizar, Nyquist frequency. Me interesa este concepto porque no quiero que se confunda con el concepto que traemos del teorema de muestreo, ¿de acuerdo? El teorema de Nyquist. Esa es otra cosa, ¿de acuerdo? La frecuencia de Nyquist en transmisión de datos es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un patrón de datos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un patrón de datos. Y dentro de un patrón de datos nosotros vamos a tener una transición máxima. ¿Qué vendría a ser la transición máxima? La siguiente. Por ejemplo, vemos aquí esta gráfica. Nosotros tenemos un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lo que se tiene que tomar en cuenta aquí es que cada bit, por ejemplo, este 1, solamente dura un UI. Este 0 dura otro UI. Entonces, nosotros tenemos la máxima transición cuando el 1 dura un UI y el 0 dura un UI. Es decir, no tenemos tramas de unos consecutivos o ceros consecutivos, ¿de acuerdo? Dentro de esta trama de datos, este vendría a ser la parte del patrón de datos con la máxima transición. Si observamos bien esta señal, tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0. La podemos asemejar a una señal de reloj, ¿de acuerdo? Donde el periodo en alta equivale a la transmisión del 1, el periodo o la parte en baja del dato equivale a un cero lógico, y observamos que esta señal va a tener un determinado periodo y que este periodo tiene una duración de 2 UI, ¿de acuerdo? Una vez que identificamos esta señal de reloj, llamémosle inherente a esta parte de la trama de datos, ¿de acuerdo? Identificamos este periodo, 2 UI, y a este periodo le sacamos la inversa para calcular la frecuencia. Esta frecuencia que se calcula a partir de este periodo es la frecuencia de Nyquist en una transmisión de datos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, por ejemplo, a una transmisión de datos de 56 Gbps, la frecuencia de Nyquist, utilizando una transmisión de datos de PAN2, es igual a la mitad del data rate. Eso quiere decir una frecuencia Nyquist de 28 GHz. A una transmisión de datos de 112 Gbps, la frecuencia de Nyquist equivaldría a 56 GHz. Y a una transmisión de datos de 200 Gbps, la frecuencia Nyquist equivale a 100 GHz. ¿Vale? Listo. Ahora, otro concepto. Ya nos metemos a lo que es transmisión y recepción de datos. ¿Va? Por un lado, tenemos lo que es el transmisor. Por otro lado, tenemos el receptor. Pregunta, ¿si pueden ver el pointer de mi mouse? Eso debe preguntar primero. Sí, yo Sí, lo puedo muy ver. bien. Perfecto. Entonces, por un lado tenemos el transmisor, por otro lado tenemos el receptor, ¿de acuerdo? Y en medio de estos dos puntos de la transmisión tenemos un canal. Este canal va a tener una respuesta en frecuencia. En este caso vamos a pensar o vamos a suponer que este canal es un canal ideal. Eso quiere decir que su respuesta en frecuencia va a ser completamente plana a lo largo de a lo largo de todo el rango de frecuencias. En otras palabras, no va a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, plana. Si queremos transmitir a 100 Gbps, no vamos a tener ninguna pérdida en este canal ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos que transmitimos se van a recibir correctamente en el receptor. En otras palabras, el dato que se transmite sería igual al dato que se recibe. ¿Sí? Algo importante a señalar en el receptor es que en el receptor vamos a tener dos componentes importantes a considerar. Una es el sampling del dato, porque nosotros tenemos un dato que viaja a través de un canal, va a llegar al receptor, lo primero que se va a hacer es muestrear ese dato, ¿de acuerdo? Y la frecuencia
de muestreo va a ser la frecuencia, o el periodo de muestreo va a ser un UI, lo que dura un bit, ¿de acuerdo? Un UI. La siguiente etapa de esta etapa de muestreo es un comparador. En la literatura ustedes van a encontrar que este comparador se le conoce como slicer, ¿de acuerdo? ¿Por qué slicer? Porque slice el dato de entrada, utilizan el término slice para determinar si el dato de entrada es un 0 o un 1, ¿de acuerdo? Un comparador. Entonces, la función de este comparador es determinar si el dato que se muestrea es un 0 o un 1, ¿de acuerdo? De hecho, el comparador es de los retos más importantes que hay en el diseño de ecualizadores. Va. Entonces, este es el caso donde tenemos una transmisión de datos con un canal ideal. El dato que se transmite igual al dato que se recibe. Ya definimos la importancia del circuito que muestrea y del slicer. Muy bien. Ahora, cuando no tenemos un canal ideal, en todos los casos, en la vida real, ¿cierto? En la realidad nunca vamos a tener un canal ideal. Vamos a tener un canal con pérdidas. ¿Qué quiere decir un canal con pérdidas? Habíamos mencionado que un canal tiene una respuesta en frecuencia. Para un canal real, esta vendría a ser la respuesta en frecuencia de ese canal, que podemos observar funciona como un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros queremos transmitir a una frecuencia determinada, por ejemplo, en este caso, vendría a ser mi frecuencia Nyquist, ¿cierto? Observamos que aquí ya vamos a empezar a tener pérdidas, ¿cierto? Es decir, si queremos transmitir a más alta velocidad, mayores frecuencias, nosotros vamos a estar aquí, en esta parte de la respuesta en frecuencia del canal, y vamos a tener pérdidas. Si queremos transmitir a muy baja frecuencia, vamos a estar aquí, no hay pérdida, ¿cierto? Pero a partir de determinadas altas frecuencias, vamos a tener pérdidas. ¿Y cómo se traduce eso? En lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros en el receptor? Nosotros queremos transmitir este bit. Supongamos que transmitimos este pulso, 0, 1. Aquí tenemos, si lo vemos como un patrón de datos, tenemos aquí un 0, transmitimos un 1 y luego transmitimos una secuencia de ceros consecutivos. Al transmitir este dato a través de este canal con pérdidas, lo que vamos a recibir en el receptor va a ser algo parecido a esto. Observamos esta señal. ¿Y qué es lo que notamos? Notamos que la señal en el receptor, para empezar, tiene una respuesta muy lenta, tan lenta que en un UI, que es lo que dura el bit a transmitir, no llega a la amplitud máxima del bit que se quiere transmitir, se queda hasta este punto. Y después observamos que también tiene una transición lenta para cambiar de 1 a 0, ¿cierto? Tiene una transición lenta. Recordemos que aquí tenemos una secuencia de ceros consecutivos. ¿Y qué es lo que tenemos que notar? Que el bit que se transmite, el 1, va a tener una influencia en los bits siguientes, que son los ceros lógicos de aquí, esta trama de ceros consecutivos, ¿de acuerdo? Este bit se va a esparcir en los otros bits siguientes, ¿de acuerdo? En los otros bits siguientes. Es lo que va a ocurrir cuando tenemos un canal real, ¿de acuerdo? Este bit 1 se va a esparcir en los otros bits siguientes, creando una interferencia. Es decir, si cuando muestreo este bit, por ejemplo, este 0, vamos a tener una influencia del este 1 que se transmitió anteriormente. Entonces, ahí estamos creando una interferencia. De ahí viene el nombre de intersymbol interference. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, este es otro ejemplo, ¿vale? Aquí vamos a transmitir este patrón de datos. En este ejemplo, transmitimos un 1, un 0 y 2 unos consecutivos. Lo que vamos a ir observando aquí es lo siguiente, ¿de acuerdo? Estos efectos que hemos mencionado antes,
transiciones lentas, tanto de 0 a 1 como de 1 a 0, las señales que no llegan a la amplitud máxima, y lo que recibimos en el receptor en esta trama de bits, pues va a ser algo así, ¿de acuerdo? Vemos que la forma que tenemos no es bien definida en lo que es un 1 y en lo que es un 0, ¿de acuerdo? Y esto, y el gran reto del receptor es tomar esta señal como entrada y saber identificar cuándo es un 0 y cuándo es un 1, ¿de acuerdo? Cuándo es un 0 y cuándo es un 1. Eso va a ser la principal tarea de la primera etapa del receptor, ¿de acuerdo? Y a eso se le conoce como ecualizar el dato de entrada, ¿vale? Ese es el proceso de ecualización. Ahí viene lo que es el proceso de ecualización. Ahora, ¿qué es un canal no ideal? ¿Va? Un canal no ideal es una interconexión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos metemos a lo que es el área de Interconnect Reaches, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos un tipo de interconexión chip to module, ¿de acuerdo? Se le conoce como VSR o XSR, ¿de acuerdo? Que son Very Short Range, Range Reach. Generalmente esta interconexión está entre un chip y un módulo, ¿de acuerdo? Como los módulos ópticos se conectan con un chip. Este chip puede ser un switch, un SIRDES o cualquier otro tipo de circuito. Y estas interconexiones suelen ser muy cortas. Más o menos el VSR llega hasta 15 centímetros, el XSR llega hasta 10 centímetros, más o menos, ¿de acuerdo? Son interconexiones pequeñas. Una interconexión pequeña, ¿qué significa? Significa que la pérdida es muy poca, ¿de acuerdo? La pérdida del canal es muy poca. A medida que vamos incrementando el reach de la interconexión, vamos a aumentar el canal tiene más pérdidas, como es el caso de un chip to chip. En este caso, dentro de la misma tarjeta, nosotros tenemos dos chips diferentes y estas interconexiones se les conoce como chip-to-chip interconnection y suelen tener un alcance de 50 centímetros aproximadamente. Ahora tenemos otro ejemplo de interconnect reach, que es el long reach. Son las interconexiones tipo backplane. Se conectan a través de un card de backplane, dos tarjetas, dos PCBs diferentes. Vemos que el chip de la tarjeta B se conecta a través de este backplane con la PCB, con la segunda PCB, con la otra PCB, y esta interconexión pues es larguísima. Esta interconexión puede llegar hasta 1 metro de distancia. O sea, aquí ya el canal es muy, pero muy agresivo para transmisión de datos a muy alta velocidad. Entonces, este es el canal real, ¿sí? Esto quiere decir con el canal real, ¿vale? Ahora, a medida que vamos incrementando la velocidad en la transmisión de datos, la pérdida en canal es cada vez mayor, como podemos observar en esta referencia. A higher speeds, the impact of channel loss is more critical, ¿de acuerdo? Tan crítica que para transmitir datos a 56 y 112, si son ejemplos de long reach, por ejemplo, backplane o chip to chip incluso, ya se cambia el tipo de modulación, ¿de acuerdo? Que es PAM2 o PAM 4, de PAM2 a PAM 4. Hay una mano levantada, Manuel. Sí. Héctor, Claro que sí, dime. en tu diapositiva anterior, Aquí. ¿por qué es el canal tan malo? ¿Es solamente distancia o hay algo más? Aquí distancia. Aquí quise enfocar. Hay otras cosas, pero aquí me centro en distancia. ¿A qué otras cosas me refiero? Hay interacciones incluso electromagnéticas aquí. Entonces ya es meternos, el channel loss involucra todo eso. Aquí de momento quiero ilustrarlo como si fuera distancia, enfocarlo en lo que es distancia. A mayor distancia, el canal es más agresivo. Hay más pérdidas. Ya. ¿Y qué podría causar
los conectores que tienes ahí del PCB al backplane. Eso Estos podría quedar sí, esto crea más atenuación todavía. Al tener mucho más, por ejemplo, ¿qué es lo que no generalmente hago? O sea, para cuando ya transmito, cuando ya trato de simular lo que es el TX y el RX juntos, en un simulador como el ADS, por ejemplo, lo que yo necesito es el modelo de todo esto. Por ejemplo, en un backplane yo necesito el modelo incluso de la tarjeta, de esta interconexión y sobre todo de los conectores. ¿De acuerdo? Todo esto yo lo meto en un archivo, se caracteriza. De hecho, el cliente te da más o menos una aproximación. Tú lo caracterizas y haces un módulo de parámetros S. Ese módulo de parámetros S, tú lo involucra todo. Involucra el efecto de la interconexión, de la distancia, interacción entre la tarjeta, el conector con este backplane y así. ¿Vale? Involucra todo eso. Y el conector sí se ha visto que mete mucha pérdida. De hecho, ese es un problema que los ingenieros de test o los que se encargan ya de meterse en el laboratorio ya con las tarjetas sí tienen muchísimo trabajo con eso, con los conectores. Hay discusiones enteras de qué usar, la verdad. Ahí. Sí. Gracias, Héctor. Sale. Continuamos entonces. Ahora, nos vamos con la ecualización, con el proceso de ecualización. El proceso de ecualización se va a dividir en la parte del receptor. Generalmente se divide en dos. Un proceso de ecualización lineal, linear equalizer, y un proceso de ecualización no lineal, ¿vale? La ecualización, es importante resaltar, el objetivo de la ecualización es compensar el efecto de inter-symbol interference que se produce debido a las pérdidas de canal, ¿vale? Ahora, la ecualización se puede hacer tanto en el TX, en el transmisor, como en el receptor. De hecho, esto de que se puede hacer, se hace realmente. Simplemente que el proceso de ecualización en el transmisor involucra otras cosas y el proceso de ecualización en el receptor también involucra otras cosas, como veremos más adelante. En esta presentación me voy a centrar solamente en lo que es el receptor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la mayor diferencia? Voy a regresar a esta grafiquita para poder explicar esta parte. En el receptor, nosotros tenemos lo siguiente. Ya habíamos dicho que el bit que se transmite va a tener interferencia en los símbolos siguientes. En el receptor se ecualiza esta parte, ¿de acuerdo? Se ecualiza esta parte, ¿de acuerdo? Cuando vamos a considerar el dato actual, suponiendo que es este bit, y el efecto de los datos anteriores, ¿sí? Que se le conoce como post-cursor equalization. Ahora, en el transmisor, ¿qué se ecualiza? Así como nosotros tenemos, aquí solamente está ilustrado este split del dato en los bits siguientes. Esto también ocurre acá, en esta parte. Pero para ecualizar esta parte, necesitamos información de los datos futuros. Y esa información solamente está en el TX, en este caso. Entonces, el TX se encarga de ecualizar los posibles inter-symbol interference que ocurren en esta zona, con los datos de los bits siguientes, ¿de acuerdo? Necesitamos qué bit es el siguiente, por ejemplo este, para poder ecualizar estos de aquí, ¿sí? Entonces ese tipo de ecualización se le conoce como precursor equalization y eso se hace en el TX, en el transmisor, ¿vale? Entonces, esos son los dos tipos de ecualización que generalmente que se suele hacer en lo que es transmisión de datos. De momento nos centramos en lo que es en el receptor, post-cursor ISI equalization, ¿vale? Se divide en lo que es ecualización lineal y ecualización no lineal. Ahora, eso quiere decir que en el data path del receptor vamos a tener algo como esto. Vamos a tener, estos son los pines de entrada, una zona de terminación. Esta zona de terminación se encarga de acoplar del acople de impedancia que hay con la línea de transmisión por la que viaja el dato, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter aquí. Viene lo que es la ecualización lineal, ¿de acuerdo? Viene lo que es la ecualización no lineal, que es donde nos vamos a centrar un poco más aquí. Se utiliza un Clock Data Recovery, un CDR,
no va a ser tema de la presentación de hoy. Y después, ya cuando se hace todo esto, ya se hace lo que es la transmisión del dato, un datapad, un high speed datapad aquí, ¿vale? Se hace las series to parallel conversion, etcétera, etcétera. También ya aquí ya se va a cualquier otra parte del circuito. Aquí donde ya terminamos lo que es el procesamiento. También el datapad no va a ser tema de la presentación de hoy. Sí, ¿otra pregunta? Oye, no. ¿Sí? Allá. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bien interesante acá la terminación del receptor. Veo que solamente, me imagino ahí tienes un transformador con la terminación resistiva y solamente se utiliza un diodo para lo que es prevención de ISD. No, se utiliza aquí, esto es solamente para ilustración. Los circuitos que van aquí sí son complejísimos. Combinación incluso hasta de bipolares y diodos. Ya, de transistor vale. bipolar y diodo. Y aquí también resaltar que no solamente resistivo, aquí también hay un banco de capacitores, porque el acoplamiento de impedancias es complicado. De hecho, aquí hay un proceso de adaptación, donde lo primero que se hace es tratar de adaptar esta parte a la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, es como un proceso de calibración, llamémoslo así. Entonces, todo esto es programable. Vale. Va. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos aquí. Ahora, hablaremos rápidamente lo que es el linear equalizer. ¿Por qué? Simplemente a modo de concepto. Porque justamente el non-linear equalizer, que vendría a ser el Decision Feedback Equalizer, el DFE, existe debido a lo que ocurre en el linear equalizer. ¿De acuerdo? Entonces, para una ecualización lineal, esta es la respuesta en frecuencia del canal. Ya vimos que a alta frecuencia nosotros vamos a tener pérdidas. El objetivo del linear equalizer es meter un boost en la ganancia a altas frecuencias. Es decir, hacer algo así. ¿De acuerdo? Meter un boost de la respuesta en frecuencia solamente en altas frecuencias. ¿Por qué? El resultado de la operación de estas dos respuestas en frecuencia, obtendríamos una respuesta plana, sobre todo a la frecuencia de interés, que es la frecuencia a la cual vamos a transmitir el dato deseado. ¿De acuerdo? Ahora, al hacer esto, generalmente la implementación de un ecualizador lineal se basa en el concepto de filtros IR, ¿de acuerdo? Pero tiene una contra muy grande, que no solamente le mete un boost al dato, o sea, a la frecuencia a la que son transmitidos los datos, sino también mete un boost a todo ruido en alta frecuencia, como el crosstalk, ¿de acuerdo? Sobre todo el crosstalk. Entonces, si nosotros se mete un boost muy grande, pues metemos un boost y ya tenemos esta respuesta plana y ya no tenemos el DFE y vamos directamente a lo que son la transmisión de datos, vamos a tener muchísimo ruido. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es controlar esta ecualización lineal, colocar un boost no para obtener una respuesta completamente plana, simplemente para pues darle un poco más, llamémosle un poco más de galleta a la frecuencia a la que a la que se transmite el dato, y dejarle la chamba de abrir completamente el ojo a lo que es el DFE. ¿De acuerdo? Vale. Sobre todo para no incrementar este ruido. ¿Sí? Ya el DFE, sí, lo que va a llegar al DFE va a ser ISI, porque no se eliminó por completo, y también va a ser crosstalk, pero el crosstalk no va a ser tan grande como si le diéramos toda la chamba de ecualización al linear equalizer con ese boost, ¿vale? Muy bien. Ahora, una ecualización de un boost lineal generalmente es algo así, ¿de acuerdo? Se utiliza un par diferencial y se utiliza la técnica de degeneración de fuente, source degeneration, pero no solamente con resistencias, sino con capacitores, ¿de acuerdo? Estos capacitores son los que van a colocar un cero, cero, ¿de acuerdo? En la respuesta en frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que se tiene, una ecualización stage, algo que se encuentra en la literatura, es un par diferencial con banco de capacitores, banco de resistencias, etcétera, etcétera, para poder controlar en dónde colocar este bus,
¿de acuerdo? Todo esto puede ser programable. Hay una etapa de calibración sobre adaptación al momento de encender el chip y adaptar el sistema al dato que se recibe, ¿vale? Vemos aquí también que se utilizan inductores, se le conocen como picking inductors. Estos picking inductors se utilizan más que todo cuando, transmisión de datos a alta velocidad, queremos incrementar el ancho de banda de todo esto, ¿vale? Aquí los pongo de manera general. Yo he trabajado con etapas de ecualización sin picking inductors porque no son necesarios, o con picking inductors cuando es necesario, o con diferente tipo de bancos de capacitores, o etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto es simplemente componentes generales de una etapa de ecualización. Muy bien. Ahora nos vamos con lo que es la ecualización dentro del Decision Feedback Equalizer. Entonces, ya sabemos que el ISI es la interferencia de bits anteriores en el bit actual. En este ejemplo, tenemos el bit actual. Este es mi bit actual y estos han sido los otros 2 bits anteriores. Cuando muestreamos el bit actual, nos vamos a esta grafiquita aquí, por ejemplo, cuando muestramos el bit actual, vamos a tener la interferencia de los 2 bits anteriores, ¿cierto? Entonces, la respuesta aquí de este punto, tenemos que considerar cuál es la contribución del bit anterior y cuál es la contribución del bit 2 veces anterior, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que considerar esas contribuciones. Ahora, el proceso de un DFI es un proceso de retroalimentación. Tenemos aquí el comparador, el slicer, que va a determinar cuándo es un 0 y cuándo es un 1. El objetivo del DFI es que este punto, la señal en este punto, ayude al comparador a tomar la decisión correcta. ¿Cuándo es un 0 o cuándo es un 1? Si el comparador toma una decisión incorrecta, es una pérdida de dato, ¿vale? Va a producir un bit error. Entonces, el objetivo del Decision Feedback Equalizer es ayudar al comparador a tomar la decisión correcta, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, tenemos este lazo de retroalimentación. El objetivo, este es un filtro, el DFI se basa en lo que es la operación de un filtro FIR, como vendría a ser esta cajita, una cajita de filtro FIR en el lazo de retro. Y el objetivo es que esta señal W sub K sea igual a la componente de intersymbol interference de la señal que se transmite, ¿de acuerdo? Para que se cancelen en este punto de suma y el dato que obtengamos aquí, pues ya sea un dato sin ISI, tal que el comparador pueda tomar la decisión correcta, ¿sí? Ahora, este es un dato, se almacena en este filtro FIR, viene aquí en el filtro FIR porque el filtro FIR, su función va a ser almacenar los datos anteriores, ¿de acuerdo? Almacenar los datos anteriores. Almacenamos los datos anteriores para que puedan ser tomados en este punto de suma. Recuerden que el ISI depende de la contribución de los datos anteriores, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que al dato anterior que se almacena, pues le tenemos que dar un peso, una ponderación, para poder hacer la suma correctamente, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a meternos al desarrollo de estas cajitas, ¿sí? Que están dentro del Decision Feedback Equalizer. Esta primera caja, la del slicer, la del comparador, está dado por un circuito que hace el muestreo de la señal de entrada y aquí tenemos el comparador, ¿sí? O sea, que puede ser un high speed latch, por ejemplo. Todo esto vendría a ser el slicer, ¿de acuerdo? Ahora, el filtro FIR, ¿cómo desarrollamos ese filtro FIR? El filtro FIR es almacena los datos anteriores, es decir, nosotros vamos a tener aquí elementos de memoria. Puede ser un latch, puede ser flip-flops, ¿de acuerdo? ¿Por qué un latch o por qué un flip-flop? Ya ahí nos metemos a requerimientos de timing, sobre todo con el clock to queue de cada elemento de memoria. ¿Cuánto se tarda el elemento de memoria en capturar el dato correctamente? ¿Sí? En que aparezca el dato a la salida, mejor dicho, después de que se muestrea. Entonces, en estos elementos de memoria, nosotros vamos almacenando los datos anteriores. El dato actual va a estar aquí, este va a ser el dato actual, y los datos anteriores van a pasar por este elemento, que es un elemento de ponderación para asignarle un peso al dato anterior,
¿de acuerdo? Un peso al dato anterior, y todo eso se va a sumar aquí, en este circuito, ¿sí? Esta configuración del DFI se le conoce como un full rate DFI, ¿de acuerdo? Un full rate. Es decir, la frecuencia de muestreo aquí es un UI, lo que dura un bit, ¿de acuerdo? Eso que implica el full rate, que estos datos anteriores tienen que estar aquí listos, o todo este trama de bits, todos estos datos anteriores con su ponderación van a operarse en este punto de suma, y toda esta operación de almacenar el dato, operarse aquí en el punto de suma, tiene que ocurrir en un UI nada más, ¿de acuerdo? En un UI, para que esté listo cuando llegue el dato actual que está en este punto, ¿sí? Ahora, todo esto de aquí es también toda una circuitería que vamos a ver a continuación. Todo esto corresponde, se puede hacer en lo que se le conoce como un summer, un circuito summer. ¿Qué vendría a ser esto? Ya vimos que, algo que se me olvidó mencionar aquí, cada elemento de memoria almacena los datos anteriores, y a cada elemento de memoria se le conoce como un tap, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un tap, este vendría a ser el primer tap, segundo tap, y así sucesivamente hasta tener n taps, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir los n taps? ¿Cuántos bits anteriores vamos a considerar para poder muestrear correctamente el dato actual? Podemos considerar solamente un bit anterior, 2 bits anterior, 3 bits anterior, o 10 bits anteriores, o n bits anteriores, ¿de acuerdo? Por cada bit anterior que queramos considerar en el análisis, se va a utilizar un elemento de memoria. Es decir, si queremos 10 taps, 10 elementos de memoria. Si queremos 20 taps, 20 elementos de memoria. Y se va incrementando el área y potencia de tu DFI, ¿cierto? ¿Vale? Que eso es toda una discusión al momento de hacer diseño. ¿Cuántos taps vamos a considerar para el diseño de tu DFI? Depende de cuán agresivo es el canal, depende de área, depende de potencia, ¿sí? Listo. Entonces, aquí. Nos centramos en el summer. Los summers que se encuentran en la literatura tienen esta forma, ¿de acuerdo? Es un par diferencial donde se recibe el dato de entrada, el dato actual, ¿cierto? Y a la salida, ¿sí? Vamos a tener estos elementos donde va a llegar los datos anteriores. Por ejemplo, este dato llega aquí. En este ejemplo es una transmisión de datos de forma diferencial, ¿sí? El dato 2 llega aquí, el dato n llega acá, ¿cierto? La asignación de pesos, H1, H2, HN. Para eso vamos a tener aquí fuentes de corriente programables, ¿de acuerdo? Controladas por un DAC, un IDAC, ¿de acuerdo? Entonces, este peso, cuánta corriente vamos a sustraer de la salida, dependiendo del valor del dato anterior almacenado, pues lo vamos a controlar aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Estos DACs son DACs de baja frecuencia, porque todo esto se hace en el proceso de adaptación cuando se enciende el chip, ¿sí? Este comparador, pues vendría a estar aquí, ubicado aquí. Algo importante considerar. Julio, dime. Hay una pregunta de Julio Saldaña. Hola, hola, Julio. ¿Sí me escuchan? Julio, puedes hablar, tienes el micro activo. Gracias. Estaba bueno. Hola, Héctor. Hola, Julio, ¿qué tal? Una pregunta, en ese caso hay que asegurarse que la corriente total sea constante. Cuando me refiero a la suma para mantener el modo común, ¿eso es correcto? Eso es correcto. De hecho, el proceso de adaptación lo que hace es fijarte aquí ya cuánta corriente va a jalar. Y todo tu diseño tiene que considerar, de hecho, tu modo común, porque el modo común va a afectar directamente aquí al comparador. Entonces, lo que haces es, en el análisis, es corriente máxima, puedes colocar corrientes máximas o corrientes estimadas a la que puede llegar aquí un peor caso de cuánta corriente se va a consumir cada tap, ¿de acuerdo? Y aquí tú diseñar esta parte del circuito para considerar tu modo común aquí aceptable para no matar al comparador, ¿no? ¿Vale? De hecho, la circuitería que va aquí, sobre todo en esta parte, pues ya es
importante, ¿no? Sobre todo para mantener modos comunes aceptables, sobre todo en las corners lentas y de bajo voltaje. Pero eso es importantísimo. De hecho, esto, para el modo común aquí a la salida, estas corrientes tú las tienes que considerar un peor escenario para poder diseñar correctamente aquí tu modo común. Gracias, Héctor. Sí. Otra consideración importante, aquí en este circuito es el ancho de banda. Tenemos que recordar que aquí va a llegar el dato actual. Si tú estás transmitiendo dato a full rate, por ejemplo, es decir, por ejemplo, a 32 Gbps, tu ancho de banda tiene que ser 32 GHz, más o menos, porque aquí vas a tener el dato a full rate, ¿vale? Entonces, tienes que tener aquí un ancho de banda importante para poder pasar la señal de entrada a la salida, ¿vale? A medida que tú aumentas el número de taps, le vas a pegar al ancho de banda a este circuito de aquí. Entonces, hay que tener en cuenta esa restricción. A más taps, le vas a pegar más el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué técnicas se utilizan para contrarrestar eso? Pues colocar aquí inductores, picking inductors o ¿cómo se le llaman? Los colector, no. Cucol inductors. No me acuerdo la traducción al español bien de esa parte, los picking inductors o los cucol inductors, ¿de acuerdo? Se suele utilizar aquí para poder aumentar el ancho de banda o para poder compensar el ancho de banda penalizado debido a la mayor cantidad de taps posibles. También ya existen otras técnicas de Summer, sobre todo ya cuando llegas a lo que es FinFET. El FinFET es una tecnología que te beneficia y puedes utilizar, aprovechando la tecnología, ya puedes utilizar otro tipo de Summer. Este es un Summer CML. Puedes utilizar otro tipo de Summers como los integradores, etcétera, etcétera, ya que te facilitan un poco más esa tarea. Pero eso solamente se logra y tiene un performance adecuado en tecnologías FinFET de 7 nanómetros, incluso en 14 no tanto, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante. Entonces, esto es lo que hay que considerar en el Summer, ¿vale? Ahora, estamos hablando de aquí de un full rate DFI. La principal restricción que tenemos aquí es la restricción de timing. Si tus datos no llegan aquí, si este dato no llega aquí, en el tiempo antes de que llegue el bit actual, pues no se puede hacer ya la ecualización. Entonces, el timing requirement es el siguiente. Todo este lazo, este camino, desde la entrada, pasa por el latch, el clock to queue de este latch o del flip-flop, este lazo de retroalimentación, la operación de la suma hasta que la suma se establezca y esté lista para ser operada con el dato actual. Todo esto tiene que ocurrir en un tiempo menor a un UI, ¿de acuerdo? En un tiempo menor a un UI. Para transmisión de datos de a muy alta frecuencia, muy alta velocidad, este requerimiento es complicadísimo de obtener. De hecho, no se obtiene. Tenemos que utilizar estrategias para poder cumplir con este DFI Timing Requirement, porque tenemos 3 consideraciones: el clock to queue de este elemento de memoria, el tiempo del lazo de retro, y tenemos la operación de suma, ¿de acuerdo? Que es analógica, ¿no? Tenemos aquí una suma analógica acá. Entonces, tenemos esas 3 componentes y tenemos que relajarlas para que se pueda efectuar toda la operación en menos de un UI. Y las estrategias que se utilizan son las siguientes. Para empezar, tenemos una arquitectura de half rate DFI architecture, que es dividir el DFI en 2 DFIs, ¿de acuerdo? Estos 2 DFIs son exactamente iguales. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que los datos se van a muestrear no con un clock a full rate, sino con un clock a la mitad del full rate. Es decir, si transmitimos datos a 32 Gbps, no vamos a requerir un reloj de 32 GHz, sino un reloj de 16 GHz. Entonces, tenemos un reloj de 16 GHz para un DFI y otro reloj de 16 GHz para el otro DFI. La diferencia es que esos 2 relojes van a ser complementarios. Un reloj 0, un reloj 180. Es decir, aquí llega el dato actual, la trama de bits,
un dato se va a mostrar aquí y el dato siguiente se va a mostrar acá. Es por eso que el DFI se le conoce como DFI even and DFI odd, ¿de acuerdo? Esta arquitectura también aliviana los requerimientos para toda la circuitería de la distribución de reloj, el clock tree. Ya no tenemos un clock tree que deba trabajar a 32 GHz, sino ya tenemos un clock tree que pueda trabajar a 16 GHz. Entonces ya aliviamos también un poco a ese circuito, ¿vale? Ahora, sin embargo, utilizar este half-rate architecture todavía no soluciona el problema del este timing requirement, ¿de acuerdo? Aquí el timing requirement, el critical path sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que se hace para poder solventar o relajar un poquito esa restricción? Se utiliza lo que se le conoce como loop unrolling o speculative DFI. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Nosotros ya sabemos que el dato que va a llegar aquí a este comparador, al slicer, o va a ser un 0 o va a ser un 1. Ya sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a tener 2 summer, vamos a tener 2 slicers. Lo que va a hacer este summer o a la entrada de estos 2 comparadores es ya tener la entrada lista cuando es un 0 o cuando es un 1. Es decir, el comparador, vamos a tener 2 caminos. En un camino ya se va a saber, un camino va a ser para ayudar al comparador cuando es un 0 y el otro camino va a ser para ayudar al comparador cuando es un 1. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener 0, 1. ¿Vale? Y a la salida del comparador ya vamos a tener la respuesta correcta, o un 0 o un 1. Entonces nosotros ya vamos a tener aquí las posibles respuestas del comparador. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar cuál de ellas es la correcta, ¿sí? ¿Cuál de ellas tomar? ¿Sí? Ahora, lo que se utiliza es un multiplexor, un high speed multiplexer. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí la salida de este slicer, venimos el dato de retro, en este dato de retro se tiene que tomar en cuenta el dato inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cuál ha sido el dato inmediatamente anterior, se va a seleccionar una de estas 2 entradas como data actual, ¿de acuerdo? Como data actual. Recordemos que el dato anterior interfiere en el dato actual. Me explico. Por ejemplo, si el dato anterior, aquí tenemos un 0, tenemos un 0. Si tenemos un 0, nosotros tenemos que ayudar al comparador. Si tenemos un 0 como dato anterior, el efecto del intersymbol interference va a hacer que a la entrada del comparador se vea afectada por un 0. Es decir, va a afectar cuando se detecta un 1, ¿vale? Entonces, cuando se hace un 0, ayudamos al comparador a tomar la decisión de un 1. Es decir, va a pasar este dato de aquí. El que está cuando tenemos aquí un 1 fuerte, por así decirlo, ¿sí? Si el dato anterior fue un 1, por la interferencia del símbolo va a afectar a la detección de un 0. Entonces, cuando tenemos un 1, el multiplexor va a seleccionar al 0 que tenemos aquí, para ayudar al comparador a tener un 0 fuerte aquí en la entrada, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer este multiplexor. Y esta es la técnica que se utiliza para poder relajar un poco más el timing, debido a que este multiplexor es rápido y el tiempo de establecimiento del multiplexor es menor que el tiempo de establecimiento de todo el summer, del punto de suma, ¿sí? Ahora, los constraints o las contras de esta técnica, podemos ver que se duplica área prácticamente, ¿cierto? Se duplica área, duplicamos área y duplicamos potencia. Esos son los mayores impactos de utilizar esta técnica, pero se tiene que usar para transmisión de datos de alta velocidad, ¿vale? Continuamos. Ay. Muy bien. Mario, ¿sí me puedo pasar del tiempo un poco o le acelero? No, Faltan 3 Héctor, minutos. total ¿Sí? tranquilidad, no Ok. te preocupes. Vale, ya me faltan poquitas, ¿ah? No, ya después aceleramos un poquito. Ahora, algunas consideraciones de diseño que quiero platicar para que se tienen que tomar en cuenta cuando se desarrolla un DFI. Por ejemplo, nosotros tenemos tenemos feedback paths aquí, ¿cierto? Entonces debemos de considerar, pues, ¿qué tenemos que hacer, no?
ya hablamos de las restricciones de diseño que hay en el Summer, bandwidth y lo que dijo Julio del modo común en la salida. ¿Sí? Si queremos considerar para los tabs, para este camino de tabs, un procesamiento CML o un procesamiento Full CMOS, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué esta disyuntiva? Porque la salida del Summer, del punto de suma, no es una señal rate to rate cuando transmitimos datos a alta velocidad. No es Full CMOS esa señal. Es una señal que puede ser clasificada como una señal CML, Current Mode Logic, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de considerar si el slicer, el comparador, que es quizás el más importante porque tiene que tomar la decisión correcta, ¿sí? Y tiene que trabajar a alta velocidad. Si ese comparador va a ser un comparador CML o va a ser un comparador Full CMOS. En ese aspecto, debemos de considerar de que debemos de tomar en cuenta, ok, si tenemos un comparador Full CML o tenemos un comparador CML a CMOS, que tenga entrada CML y salida CMOS. Es decir, en alguna parte dentro de este comparador tiene que haber la conversión de CML a CMOS, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un CML, vamos a ver un momento un ejemplo de un circuito, pero dentro de un CML a CMOS tenemos lo que es un comparador strong arm, tenemos un double tie latch, ¿de acuerdo? Ambas hacen la conversión de CML a CMOS dentro de la misma operación de comparación. Y para poder elegir bien esta parte, debemos de considerar pues el timing, porque la conversión de CML a CMOS te toma un tiempo. ¿Sí? Debemos de considerar área. Estamos introduciendo algo que ¿cómo se llama? Algo extra para poder hacer la conversión. Potencia. Input sensitivity es la amplitud mínima que necesita el comparador. Esta señal CML a la salida del Summer va a tener una determinada amplitud. ¿Cuál va a ser mi amplitud mínima para que el comparador pueda tomar la decisión correcta para poder identificar si es un 0 o es un 1? ¿De acuerdo? O necesita para trabajar correctamente. Y la tolerancia sobre todo a ruido del power supply. ¿Sí? Son cosas que se tienen que considerar. Ahora, estas consideraciones van a cambiar o cuándo utilizar un slicer que te convierte CML a CMOS, cuándo utilizar un slicer full CML, depende de tu canal y depende incluso de la tecnología en la que estás trabajando. O sea, por ejemplo, cuando tenemos dentro del slicer la conversión a CMOS, vamos a impactar sobre todo el timing, no del primer feedback, del primer lazo de feedback, sino del feedback de los lazos anteriores que tienen que llegar al punto de suma, porque estás agregando un delay extra aquí. ¿Sí? Entonces ese delay extra se va a propagar aquí y tienes que asegurar que este dato almacenado, por ejemplo, en este lazo, tiene que llegar aquí en el momento adecuado, antes de que se muestre el dato actual. ¿Sí? Ahora, esta restricción, por ejemplo, en tecnologías de 28 nanómetros y 22 nanómetros en las que me tocó trabajar, utilizar un slicer donde ya tenga la conversión a full CMOS va a sufrir para cumplir este timing. Sufre, sobre todo en corners lentas y de bajo voltaje. Sufre mucho. Entonces, pues no es muy recomendable. En esos casos, para estas tecnologías, para esta transmisión de datos, pues se puede utilizar mejor un slicer CML a CML. Un CML latch nada más, ¿vale? Ventaja de ese CML latch, mayor ventaja, tolerancia a ruido, pegas más potencia y más área, ¿vale? Que un CML a CMOS latch. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir aquí? Bueno, aquí pasamos acá. Half-an rate, muy bien. Sin embargo, en tecnologías de FinFET, sobre todo en 14 y 17 nanómetros, utilizar un CML a CMOS latch como como comparador funcionan bastante bien. Entonces aquí
el beneficio de esta nueva tecnología, pues, favorece mucho o ayuda mucho a trabajar con este tipo de arquitecturas. Ahora, ¿por qué utilizamos CML, hacemos latch, sobre todo en estas tecnologías? ¿O cuáles son las principales ventajas? ¿Consumen menos área? Sobre todo eso. El ruido sí, no tiene, hay ruido, pero se puede compensar de otras maneras, ese impacto de ruido. Pero sobre todo en tecnologías FinFET 14 y 7, todo el procesamiento es full CMOS. Se agrega la conversión CMOS dentro del comparador. Ahora, algo que me gustaría comentar, sobre todo en unas tecnologías de planar, CMOS planar, como son 28 nanómetros o 22 nanómetros, donde se utiliza sobre todo CML latch. Este es un CML latch que tenemos en la literatura. Podemos buscar en la literatura. Este latch funciona, aquí mismo se muestra el dato con esta señal de reloj. Tiene una etapa de track, tiene una etapa de latch, ¿de acuerdo? Con estos dispositivos en retropositiva, ¿vale? Consideraciones importantes, si en algún momento ustedes trabajan en esta tecnología y con este tipo de circuitos, es lo siguiente. Tener cuidado con las capacidades, con las resistencias parásitas en el layout, sobre todo en estos dispositivos de latch. Estas resistencias parásitas en las compuertas van a impactar al momento de hacer el latch del dato que se muestrea, ¿vale? O del dato de entrada. La operación de este latch es, tenemos una pequeña zona de amplificación y después tenemos un pico de regeneración que se utiliza o se consigue gracias a la operación de estos dos transistores de aquí. Entonces, esa operación de regeneración va a ser impactada si tenemos una resistencia grande una resistencia parásita grande aquí de compuerta. ¿Por qué tenemos esta resistencia parásita aquí? Tenemos conexiones de poli ahí, o sea, del poli de la compuerta, que es altamente resistivo, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un número de fingers muy grande para estos dispositivos, pues a lo mejor eso va, ahí viene la resistencia parásita en la conexión de esos polis, ¿vale? Hay estrategias en la YAO para disminuir esa resistencia. Otra cosa que pega mucho es la resistencia parásita que existe en el source, ¿de acuerdo? Esta resistencia parásita, tenemos degeneración de fuente, dispositivos con degeneración de fuente, pegamos en la ganancia. Sobre todo aquí en la etapa de track, esto va a funcionar como un pequeño amplificador. ¿Sí? Entonces, si bajamos la ganancia, impactamos en que la regeneración no sea adecuada. ¿Sí? Lo que queremos aquí es que por lo menos el dato que entra, pues no tener pérdidas aquí a la salida, ¿no? O sea, ganancia de 0 dB por lo menos, pero no que te atenúe, ¿sí? Entonces, esto va a provocar atenuaciones, entonces tenemos que tener cuidado con la resistencia parásita de source. Y otra cosa muy importante, quizás la más importante y la que da problemas, son las corrientes de fuga, el leakage current que existe en estas tecnologías, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, el clock es 1, aquí el clock es 0. Cuando el clock es 1, funciona el track y el latch está deshabilitado, ¿vale? Cuando el clock es 0, aquí el clock es 1, solamente debe funcionar la etapa de latch y la etapa de track inhabilitada, en teoría. Sin embargo, estos voltajes van a ser muy altos. El modo común aquí a la salida de este latch va a ser alto, un voltaje alto. Va a haber una diferencia potencial considerable y entre este nodo y este nodo. Y cuando tenemos estos dispositivos en teoría apagados, realmente en estas tecnologías no están apagados. Entonces vamos a tener aquí una corriente de fuga, porque este switch no está apagado, no está cortando el paso de corriente, o no estamos cortando el paso de corriente a este camino, o sea, por esta parte. Entonces vamos a tener aquí una corriente de fuga, y esa corriente de fuga va a impactar a la regeneración, a la parte del latch. ¿Cómo podemos ver eso? Aquí, por ejemplo, este es un diagrama de hoja a la salida de ese latch, ¿de acuerdo? Vemos aquí el track y aquí no tenemos nada de regeneración. Tenemos una amplitud de 119 milivolts nada más en este ejemplo, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué tenemos para empezar esa corriente de fuga? Porque estos dispositivos, en estas tecnologías tenemos diferentes tipos de dispositivos.
SLVT, LVT, Regular VT, High VT, etcétera, etcétera. Son dispositivos, son circuitos a los que queremos que puedan trabajar a máximas velocidades. Eso quiere decir que tenemos que utilizar los SLVT devices, ¿de acuerdo? Y esos SLVT devices van a tener una mayor corriente de fuga. Entonces, una estrategia es quizás no utilizar los SLVT devices para los track, utilizar los LVT devices que tienen una mayor, tienen un mayor voltaje de umbral que los SLVT, reduciendo el impacto de las corrientes de fuga. Las contras, que va a haber un mismatch entre estos 4 dispositivos en el layout, porque no van a poder compartir ni siquiera el mismo UDIN. Entonces, esta es una diferencia. Por ejemplo, cuando utilizamos en estos track LVT y SLVT en la parte del latch, podemos obtener un ojo así. ¿De acuerdo? Esto es para una corner extrema, esta transmisión de datos, ilustración only, y veamos cómo se abre aquí el ojo de una manera muy grande, ¿cierto? Estas 2 diferencias, ¿vale? Listo. Y más o menos hasta aquí llega lo que es la parte de lo que es Decision Feedback Equalizer, ¿sí? Entonces, vamos un ratito a la parte de PAN 4, ya para terminar, son pocas diapositivas aquí. PAN 4. PAN 4 es una modulación que se está utilizando actualmente, ¿vale? PAN 4, a diferencia de PAN 2, nosotros en PAN 2 solamente transmitimos 1 bit por UI, en PAN 4 transmitimos 2 bits por UI. Entonces, en PAN 4 nosotros transmitimos 00, 10, 01, 11. ¿De acuerdo? Empezamos a transmitir de esta manera, 2 bits por UI. Este es un ejemplo de un diagrama de ojo de un PAN 4, ¿de acuerdo? Un UI. Y la gran diferencia que observamos en un PAN 4 con respecto a un PAN 2 es que tenemos 3 ojos, prácticamente, ¿cierto? Ahora, a medida que se incrementa o con el objetivo de llegar a transmisión de datos a 200 Gbps, la razón por la cual movernos a PAN 4 es que las pérdidas en canal son muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, PAN 4 se utiliza desde que transmitimos datos a 50 Gbps, 112 Gbps con pérdidas de canal muy grandes. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, quiero aclarar que a 50 Gbps he visto o se ha hecho circuitos que trabajan solamente con PAN 2. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las pérdidas en canal no son muy pequeñas, no son grandes, perdón. ¿Qué casos ocurre eso? Cuando tenemos transmisión o alcances de VSR en la interconexión o de 10 centímetros, 15 centímetros. Los very short don't reach, ¿de acuerdo? En estos casos utilizamos, incluso 56 Gbps, se puede utilizar incluso PAN 2, pero a 112 ya ni hablar, ¿no? Eso, la diferencia, nos vamos a lo que es frecuencia NIQUIS. En PAN 2 se transmite solamente 1 bit por UI. Para una transmisión de datos a 56 Gbps, la frecuencia NIQUIS es 28 GHz. En PAN 4, transmitimos 2 bits por UI, la frecuencia NIQUIS es la mitad de la frecuencia de PAN 2, 14 GHz. Entonces aquí vemos el principal beneficio para transmitir datos en PAN 4, ¿de acuerdo? Y es la principal razón por la cual para transmisión de datos de más alta velocidad nos movemos de PAN 2 a PAN 4. Estas son diferencias en ojos experimentales de comparación de PAN 2 a PAN 4. Por ejemplo, un data rate de 56 Gbps, un channel loss de 20 dB. Tanto para PAN 2 y PAN 4 los ojos están abiertos, como podemos observar aquí. Esto es cuando tenemos un canal no agresivo, 20 dB. Pero ahora tenemos el mismo ejemplo cuando el canal es 56 dB. Por ejemplo, la pérdida en canal es 56 dB. Entonces, para la misma tasa de transmisión, vemos que en PAN 2 el ojo está completamente cerrado, pero en la transmisión de PAN 4 todavía tenemos información. Los ojos están abiertos, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, en PAN 2 con PAN 4, pues nada viene gratis en esta vida, nunca. Entonces, vemos que en PAN 4, una principal contra o desventaja es que es más sensible a ruido, ¿de acuerdo? Es más sensible a ruido. ¿Por qué? Este es un ojo en PAN 2. Vemos la amplitud del ojo es muy grande. Sin embargo, en PAN 4, pues los niveles de voltaje no cambian. Cada ojo equivale a 1/3 de esta amplitud total. Entonces,
es más sensible a lo que es ruido. También no hay simetría entre los ojos en PAN 4. Sin embargo, algo que lo hace más complejo todavía es la cantidad de transiciones que hay en PAN 4. El Transition Density, ¿por qué? Bueno, hay más transiciones por los 3 niveles que tenemos para definir los ojos en PAN 4. El Transition Density es mucho mayor en PAN 4 que en PAN 2, ¿de acuerdo? Tenemos muchas transiciones. ¿Esto qué provoca? Un mayor jitter. De plano es un mayor jitter, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Que para poder compensar este jitter inherente a la transmisión de datos de PAN 4, ya le mete más complejidad a los que son Clock Data Recovery, los CDR. Arquitecturas de CDR en PAN 2 ya no son utilizados, no pueden ser utilizados en PAN 4. Se requieren otro tipo de topologías, se le conoce como baud rate CDRs. Y esto aumenta la complejidad tanto en la transmisión como en la recepción de datos. Al hacer más complejidad es más circuitería, más área, más potencia, más caro, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, estas son algunas arquitecturas que se utilizan para PAN, cuando se trabaja con PAN 4. Esta era la arquitectura para PAN 2. Utilizamos solamente un linear equalizer, DFI, un comparador, serial to parallel converters y un CDR, ¿no? Y ya está. Sin embargo, aquí ya nos metemos con ¿qué? El procesamiento. Esto solamente ya, y esto ya PAN 4, solamente en tecnologías de FinFET 14, FinFET 7, FinFET 5 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces ya introducimos una complejidad más, que son los ADCs, de High Speed ADCs, los famosos SARs. Después tenemos adaptación de errores, etcétera, etcétera. Todo esto incrementa la complejidad de estos circuitos. ¿De acuerdo? Los challenge se llega bien a PAN 4 hasta 112 Gbps. Para llegar a 200 Gbps ya se está trabajando en lo que es PAN 8. ¿Sí? De hecho, con las tecnologías emergentes de 5 nanómetros, que ya se trabaja de forma comercial, y la emergente 3 nanómetros, que en un par de años se estima trabajar de forma comercial con los Raybon FET o los Gate All Around FETs, aunque TSMC ya dijo que va con el FinFET hasta 3 nanómetros, sin hacer ningún otro cambio en transistor. Se puede llegar con PAN 8 se podría llegar a 200 Gbps, o lo que hay más allá de Gbps, y es algo que ya se está trabajando, es incluir los conceptos de Silicon Photonics, integrar Silicon Photonics en lo que es circuitos, ¿de acuerdo? De hecho, ya hay algunos trabajos, Intel ya está haciendo algunos experimentos, ¿de acuerdo? Incluso esto lo hace en 28 nanómetros, con un optical receiver integrado, o sea, con todos los beneficios de Silicon Photonics integrado de forma integrada, porque los fotodiodos suelen ser externos, ¿de acuerdo? Pero ya nos metemos con problemas incluso de package, ¿no? O sea, el package optics, que es otra complejidad. De esto todavía pues me tengo que informar un poco más, porque la verdad no, ya no estoy tan metido aquí en esta parte, ¿vale? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la presentación y una disculpa si me extendí unos minutos. Muchísimas gracias. No, más bien, Héctor, gracias a ti. Imagina, nos estás dando una charla de un tema que no manejamos, así que si te querías extender hasta las 2 o 3 de la tarde, normal, no había ningún problema. Total, como reitero, es una charla de un tema que no manejamos. Si tú has tenido a bien dar de tu tiempo para que podamos entender el tema. Más bien, yo te agradezco. No sé si hay alguna pregunta extra que haya quedado. Parece que Julio Saldaña tiene una pregunta. Gracias, Mario. Gracias, Héctor, por la presentación muy buena, muy didáctica. Gracias, Julio. Y... Yo lo aprendí de ti, ¿ah? ¿Verdad? Aparte de agradecerte, tengo una curiosidad. Sí. En los centros de datos donde hay muchos servidores y están lejanos, ¿no? Las distancias son de varios metros. También hay esta problemática
se comunican, digamos, me imagino a muy altísima velocidad, Ujú. y hay, me imagino, repetidores que tienen este tipo de tecnología, estos ecualizadores. Ajá. En los data center, la transmisión es ahí donde se utiliza Silicon Photonics. Ok. ¿Qué Ok, ocurre? En los ok. data centers la comunicación es por fibra óptica, luz, Ajá, láser, ajá. ¿no? El cableado de Y, esa data center es fibra óptica, plum. y eso necesita Ajá. algún tipo de procesamiento también. Sí, de hecho, antes de pasar el procesamiento que he mostrado, Ujú. se utiliza una etapa justamente que está intermedia entre el láser y el procesamiento que hemos visto ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí, dentro de la comunicación intermedia, tenemos fotodiodos externos, ¿vale? Ajá, Tenemos los transimpedance amplifiers, ok, ¿no? ok, Entonces, ok. ¿qué hacen la conversión de la luz, de la corriente, del fotodiodo a voltaje? Los Ajá, TIAs, ¿no? sí. Y recién ese voltaje, después de hacer toda esa conversión, esos circuitos son complejos y aparte son enormes. De hecho, son chips solamente que tienen eso, ¿no? Es por eso que en el data center lo que tenemos en algunas tarjetas, tenemos el fotodiodo externo, el Optics Engine, que vendría a ser toda la parte de los TIAs, y recién viene, a través de una interconexión, la comunicación con este tipo de procesamiento, con lo que es ecualizaciones, DFI y demás. Ya es una señal adaptada. Entonces, lo que se quiere hacer es tratar de, actualmente es esa parte de Silicon Photonics, de el fotodiodo externo, los TIAs, integrarlo dentro de estos circuitos de procesamiento para poder llegar a más altas velocidades. No sé si me dejé entender. Sí, 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 excelente, Sí. excelente. Uh-huh. Y otra cosa que te iba a preguntar, pero vi en uno de tus últimos slides, Uh-huh. me preguntaba si también hay la alternativa de adquirir la señal, amplificarla y de ahí convertirla a digital y hacer todo el procesamiento digital. Me parece que mostraste un chip de Huawei que Sí, usa sí. ese tipo. En ese caso el amplificador, me imagino, no es como un amplificador de receptores RF, ¿no? Pero debe ser No, similar. No, no. Ok. no es. De hecho, los VGAs que se utilizan no son de diferente, Porque, son multitapas, suelen ser multietapa y no son como los RF. No son claro, como porque los de tiene que RF. ser probablemente una banda mayor, ¿no? Sí, Una banda mayor, no son exactamente. Las sintonizadores. Ok. bandas sí, de hecho, los VGAs tienen que ser de muy alta frecuencia. O sea, los anchos de banda son muy grandes. Entonces, sin embargo, sí, de hecho, las conversiones a CMLC-MOS, hay, por ejemplo, de hecho, hay en este tipo de arquitecturas por ejemplo, como esta de Huawei, la complejidad quizás no está tanto en la parte de amplificar esa señal. La complejidad no está ahí, porque ya se utilizan arquitecturas conocidas y demás, ¿vale? Y de hecho, que funcionan a esas frecuencias, incluso porque el objetivo es darle un boost nada más, ¿no? Ahí la complejidad entra aquí, en los conversores analógicos digitales. Esto es lo nuevo en arquitecturas ya que manejan un procesamiento full CMOS. Estos ADCs no funcionan en 28 o 22 nanómetros. Es por eso que todos están reportados, por ejemplo, en 7 nanómetros. Todos están reportados en FinFET. El FinFET ha traído, la aparición del FinFET, el principal beneficio de esta tecnología es poder evolucionar este tipo de arquitecturas. Entonces, las grandes complejidades están aquí, realmente aquí, y al tener un full CMOS aquí, pues ya te permite hacer la ecualización para asegurar de que haya cero ISI, ¿vale? No sé si con eso respondo Sí, a tu pregunta o sí, Sí, sé que me fui por la tangente, pero quise no, no, agregar no. esa información. Ajá, Muchas gracias, muchas gracias. Bastante información, muy interesante. Muchas gracias. sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, Héctor, nada más que agradecerte por tu conferencia el día de hoy.
Y bueno, muchas gracias a todos los que han asistido. Ya retomaremos estas conferencias en la segunda quincena de agosto. Muy amables y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Saludos, que estén muy bien. Nos vemos, Saludos. Julio, Manuel. Bye. Gracias.